Buenas tardes, probando imagen, probando audio, mostrando libro de Edgar Allan Poe en esta noche de terror y saludando a los padres de toda Latinoamérica, como bien nos dijo Pablo en la primera parte de este café literario. El Día del Padre se celebra universalmente el día de hoy, el de la madre se cambia en las diferentes naciones. Entonces quiero saludar a todos los padres que nos están viendo y a los que desean serlo y a los que no también. Solamente para contextualizar en dónde estamos ahora, estamos en un domingo de terror donde hemos estado hablando sobre Stephen King, dialogando en torno a Edgar Allan Poe. Ya hemos comenzado con el Cuervo recitando este bello poema romántico, y no solamente bello por la prolijidad y maestría de Edgar Allan Poe para plasmar allí eh, el tormento de los símbolos dentro del sueño y la vigilia del romanticismo inglés, sino también bello porque hay hay una fusión de elementos heredados ya sea de las escuelas de Europa y que dialogan con su vida descarnada, ¿no? Ahora Pablo Bauquiero Chávez, el escritor argentino, se va a conectar con nosotros a narrar y a dejarnos completamente desasosegados, si existe el término, si vale el término, con la lectura de Stephen King. Vamos a ver, vamos a esperarlo. Saludos a Sosa-Suni, saludos a Marcos Maldonado 27 y saludos a Pablo. Acá estoy. Volvemos. Mate renovado, cambié la yerba, así que seguimos en el Café Literario Lima, Buenos Aires. Gracias por esperarme. No, gracias Y a acá, ti. y acá estamos. Antes de seguir este segundo round del café literario del día de hoy, domingo, volver a presentar, como siempre, a nuestro querido escritor, narrador y poeta Pablo Bauquiero Chávez, que está de la ciudad de Buenos Aires. Quiero saludar a su padre, que está en Castelar. Quiero saludar a Gallego Rebelde y quiero saludar a todos quienes nos ven en esta secuencia que espero personalmente perdure post cuarentena y que Yo creo también se que vaya sí. de la cuarentena. Y que ya se vaya de la cuarentena también. Ya Yo, mucha yo muerte. creo que sí, y algo que cuento una pequeña intimidad recién. Acá en estos minutos que estuvimos de recreo, antes de retomar esta segunda parte del vivo, justo hablaba con Luli Lucierna, que es mi mujer, que ahí se acaba de conectar, y yo le decía qué hermoso que va a ser el día que se levante todo y que podamos dejar a Lima para encontrarnos y para hacer de las nuestras y compartir algún pisco, alguna cerveza y hacer literatura y va a ser muy lindo. La verdad que yo de mi lugar estoy disfrutando mucho estos ciclos, a mí me gustan mucho y creo que en el momento que lo podamos hacer estando uno al lado del otro, creo que va a ser muy hermoso. Así que ojalá que esta cuarentena pase y se levante lo antes posible, así podemos vernos y darnos un abrazo con vos, con Carlita, con Lu, con todos. Luli, Pablo, Lu y toda la banda, como dicen los mexicanos, argentinas, son bienvenidos aquí, son bienvenidos dentro de mi casa, son bienvenidos dentro de acá, de la ciudad de Lima que necesita. Necesita juventud, necesita esa sangre prometeica que tenemos los jóvenes para querer hacer cosas, para querer hacer. Hace poco leí por ahí un comentario que no me gustó acerca de la literatura, que algunas personas piensan que hay que escribir para cambiar mentes, uy, ahí yo dije, colega, no, la escritura es para liberar mentes, no para cambiarlas, no para dominarlas, y creo que por ahí va por ahí creo que, por eso somos amigos, ¿verdad? Exactamente, porque estamos yendo los dos por el camino contrario de esa opinión. O sea, estamos en la misma, así que creo que por eso también nos llevamos también y congeniamos también. Creo que sí, Pablo. Pero Pablo, ya ahí, en la anterior me robé el protagonismo con el cuervo. Ahora, ¿con qué nos vas a sorprender en esta transmisión? Con Stephen Bueno, King. lo que yo voy a leer ahora es un cuento que escribió Stephen King, que tiene como una historia previa, que él lo cuenta en su libro Mientras escribo, que es el libro que yo hice referencia hace un rato.
en el primer round. Eh, Esta revista que se llama, a ver, te lo voy a decir bien porque por ahí estoy pifiando, porque es una revista, este libro es un compilado de relatos fantásticos y de terror que se tradujo al castellano, pero también era una revista que en los años 70 se editaba en Estados Unidos que tenía mucha audiencia. Eh, Se llama Magazine of Fantasy and Science Fiction, que en inglés sería Revista de Fantasía y Ciencia Ficción. Stephen King cuenta en Mientras escribo que él, previo a sacar su primer libro, había escrito un cuento que se llama La Noche del Tigre, ¿no? Ese cuento él lo envió a la dirección de esta revista, y de esa revista le devolvieron el cuento diciéndole que el cuento estaba bueno, pero que como que no les convencía como para subirlo, como para publicarlo en su revista. Tiempo después, ya cuando Stephen King había publicado ya varios libros, que era una persona conocida, él dijo, bueno, a ver qué pasa ahora. El mismo cuento, La Noche del Tigre, le hizo algunas correcciones gramaticales y algunas cosas así, unos retoques gramaticales, y lo volvió a mandar a la revista. Y en la revista le publicaron el cuento con todos los honores que el gran autor de terror está publicando. Y era el mismo cuento que le habían rechazado a él cuando era un desconocido. Entonces, él a la conclusión que llega es que muchas veces la literatura es mucha vanidad y mucho ego. Y por lo que tenemos que pelear los autores del mundo es porque ese ego desaparezca y quede solamente la obra. Así que bueno, yo lo que voy a leer ahora es la primera página de este cuento, de este primer cuento llamado La Noche del Tigre, que es un cuento que Stephen King, bueno, comentaba esto que comenté yo recién, y no lo voy a leer completo porque es un cuento bastante largo, son como 15 páginas, pero sí voy a leer la primera página Antes para de hacer que... una interrupción, querido Pablo, Sí, porque quiero solamente apoyar esa idea tuya y quiero expresar a quien se conecta y a quien no se conecta, pues que la importancia con ese ejemplo que has dado de Stephen King, con la no y la post publicación de su libro, cómo las editoriales pueden ocultar al artista, ¿no? Cómo no hay que sí, confiarnos de cómo salen una cantidad, por ejemplo, tal escritor X y tal escritor Y y tal escritor Z y tal escritora Y están, salen todos los años con un libro distinto, con una gran editorial y uno dice, wow, vamos a leer a estos hombres, vamos a leer a estos escritores. No necesariamente estas personas son grandes escritores, no necesariamente son buenos escritores, tal vez la academia, las instituciones ocultan cierta literatura que tiene que emerger. ¿Cómo emerger? Yo pienso que hiciste en el pasado, en el anterior round, dijiste cómo habías llegado a la lectura de Stephen King de una manera casi subrepticia, casi sí. bordeándola. Creo que por ahí tiene que salir la literatura emergente. Es importante que apoyemos a nuestros artistas, que si conocemos amigos que están produciendo, los ayudamos a que se muestre la obra, para que en algún momento el diálogo nuestro sea más fuerte, se erija, ¿no? Como una antena prevaleciendo ante la rama que se pudre, ¿verdad? Exactamente, y como digo siempre, yo generalmente en mis redes sociales y cuando tengo la oportunidad, siempre hay que impulsar el arte independiente y autogestivo, que me parece que el artista independiente y autogestivo siempre la tiene que pelear más que el artista consagrado, entre comillas, y muchas veces la obra de esos artistas independientes termina siendo tan buena como cualquiera. Entonces creo que esto que comenté previo a la lectura del cuento de Stephen King, creo que es una demostración de eso, ¿no? Si bien fue otra época, Stephen King es un autor super bestseller, eso que le pasó al principio es algo que nos podrá pasar a cualquiera de los que estamos escribiendo desde la independencia y desde la autogestión. Así que bueno, sin más, le voy a leer solamente la primera parte de este cuento, porque bueno, es un cuento bastante largo, pero creo que condensa bastante bien lo que él, bueno, después termina ¿Cómo se llama el desarrollando en su cuento? obra, ¿no? La Noche del Tigre, La noche del se llama tigre. La Noche del Tigre. Y este cuento, a ver si está por acá la fecha, es de principio de los 70. Bueno, no está ahora, pero es de principio de los 70. Fue una de las primeras cosas que él escribió para publicar. Así que bueno, La Noche del Tigre. Vi por primera vez al señor Leguere
cuando el circo pasó por Seagonville, pero yo solo llevaba 2 semanas en el espectáculo, y tal vez él hubiera hecho indefinidamente sus visitas irregulares. Nadie quería hablar gran cosa con el señor Leguere, ni siquiera aquella última noche, cuando parecía que el fin del mundo estaba al caer, la noche que desapareció el señor Indrasil. Pero si he de explicármelo desde el principio, debería empezar diciendo que me llamo Eddie Johnston y que nací y me crié en Salt Lake. Allí fui a la escuela, tuve mi primer amor y trabajé durante algún tiempo en el almacén del señor Lill, una vez terminados mis estudios en la escuela superior. Eso fue hace algunos años. A veces, más de los que quisiera contar. No es que Salt Lake sea un lugar tan malo. Algunas personas que contentan con sentarse en el porche de sus casas en las cálidas y perezosas noches de verano, pero a mí eso no me producía ninguna cierta comezón, como cuando te pasás demasiado tiempo sentado en la misma silla. Así que dejé el almacén y me enrolé en el circo americano de Farnham y Williams, con sus 3 pistas y sus exhibiciones secundarias. Supongo que lo hice en un momento de aturdimiento cuando la musiquilla del circo me nubló el juicio. Me convertí, entonces, en un peón nómada. Ayudaba a levantar y desmontar las carpas, limpiar las jaulas y, a veces, vender algodón de azúcar cuando el vendedor regular tenía que ausentarse y vociferar para Chips Bailey, cuando el cual padecía malaria, y en ocasiones tenía que ir a algún sitio muy lejano. En general, eran cosas que hacen los muchachos para que les regalen localidades, cosa que yo solía hacer yo mismo de niño. Pero los tiempos cambian y ya no parecen presentarse como antes. Aquel tórrido verano pasamos por Illinois e Indiana. El público era bueno y todo el mundo se sentía feliz. Todos excepto el señor Indrasil, el cual nunca era feliz. Era el domador de leones, y su aspecto me recordaba a Rodolfo Valentino, que cuando había visto en viejas fotografías. Un hombre alto, de rasgos apuestos y arrogantes, y una agreste cabellera negra. La expresión de sus ojos era extraña, furiosa, la más furiosa que he visto jamás. Casi siempre estaba callado, un par de sílabas del señor Indrasil era todo un sermón. Todos los miembros del circo mantenían con él una distancia tanto mental como física, porque sus accesos de cólera eran legendarios. Se rumoreaba siempre, en susurros, que en una ocasión, después de una actuación especialmente difícil, uno de los peones derramó café sobre las manos del señor Indrasil y este estuvo a punto de matarle antes de que lograran separarle del muchacho. No sé si será cierto. Lo que sí sé es que llegué a temerle más que al frío señor Edmond, el director de mi escuela, el señor Lill e incluso a mi padre, el cual era capaz de frías reprimendas que te dejaban temblando el de vergüenza y desaliento. Cuando limpiaba las jaulas de los grandes felinos, las dejaba siempre impecables. El recuerdo de las pocas ocasiones en que fui objeto de las iras del señor Indrasil todavía me hacen flanquear de rodillas. Eran sus ojos, sobre todo, grandes, oscuros y totalmente inexpresivos. Sus ojos, y la sensación de que el hombre capaz de dominar a 7 gatazos, ojos a visor en una pequeña jaula, por fuerza, tenía que ser también un salvaje. Y las dos únicas cosas a las que él temía era el señor Leguere y el único tigre del circo, una bestia enorme llamada Terror Verde. Como he dicho, vi por primera vez al señor Leguere en Steubenville cuando él contemplaba la jaula de Terror Verde, como si el tigre conociera todos los secretos de la vida y de la muerte. Era enjuto, moreno, sosegado. Sus ojos profundos, muy hundidos en las cuencas, tenía una expresión de dolor y cavilosa violencia en sus honduras con reflejos verdes, y siempre cruzaba las manos a la espalda mientras contemplaba el taciturno tigre. Terror Verde era una fiera digna de verse, un enorme y hermoso espécimen con un impecable pelaje rayado, ojos verde esmeralda y grandes colmillos, como escarpias de marfil. Sus rugidos solían oírse en todo el recinto del circo, fieros, airados y absolutamente salvajes. Parecía gritar su desafío y su frustración al mundo entero. Bueno, esto es un poco la primera parte de este cuento que yo quería compartir, es mucho más largo. El cuento está, como pudieron ver, está ambientado en un circo ambulante, de esos que se solían hacer muchos shows en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, y gira en torno Buen tópico el a lo que circo. es... ¿Cómo? Buen tópico el circo. Allí se pueden suceder muchas cosas. Claro, y yo creo que este cuento, o sea, si bien no lo voy a contar para que lo puedan ir a buscar, se llama La Noche del Tigre.
Es un cuento que no es de terror, pero sí es de suspenso, porque se centra mucho en lo que es este tigre de que se hablaba que era una fiera maravillosa, y por otro lado el director del circo, que era un tipo completamente frío, inexpresivo, pero bravo. Entonces creo que este cuento un poco yo lo quise leer para traer un poco, digamos, el lado B de Stephen King, que por ahí no es tan conocido, y para compartir, digamos, no, sin spoilear, ¿no? Para compartirlo para que lo puedan ir a buscar, La Noche del Tigre, que me parece que es un cuento maravilloso, que tiene toda esa historia de trasfondo, ¿no? Que fue lo que comenté al principio de este segundo round. ¿Estás por ahí, pero veo que me Sí, sí, parece que se sí, colgó sí. un toque. Para todos los que están viendo esto, pueden ¿Me pasar escuchás ahí? para al feed. Me parece que se colgó un toque Sí, la sí, claro transmisión. que sí. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchas? Bueno, Pablo, Te estoy escuchando muy entrecortado. A ver. a ver, vamos a... ¿Ahora sí me escuchas bien? ¿O volvemos a hacer Ahí, una... no, ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien. Justo recién se Perfecto, entrecortó cuando terminé de leer el cuento, por eso. perfecto. Para todos los que están conectados, pueden pasar al feed de Pablo Bauquiero Chávez a arroba Pablux, P-A-B-L-U-K-S. Y es importante lo que él acaba de hacer una introducción a un cuento del suspense de Stephen King, que también trabaja eso, no solamente el terror. Importante porque también hemos mencionado el cuento policial de Edgar Allan Poe Mm. con El Escarabajo de Oro y con Los Crímenes de la Calle Morgue. Eso está en el otro lado. Y bueno, para nada, para cerrar un poco con esto, recomendar. A ver, yo voy a recomendar mis cuentos favoritos de Poe. Antes de Bueno, tú recomiendas tu obra favorita de Stephen King y empezamos, ¿te parece una nueva conexión ya con la tercer y último round? Algo de nosotros. perfecto, me parece perfecto. Y de paso mejoramos la conexión, hago un cambio de celular, tal vez ese es el problema ahorita. Bueno, dale. Ok, mi colección de favoritos de Edgar Allan Poe, para todos los que se han conectado en este domingo de terror, es Hop Frog. Es un cuento que tienes que leer Mm. para poder sentir que incluso en la borrachera, donde todos somos amigos y donde se puede conversar de no, de todo, incluso en el carnaval bactiniano, en el tópico que se replica, incluso en el circo, incluso en el lugar donde todos somos iguales, puede haber exclusión, puede haber un grave ataque descarnado contra aquel que no es igual a nosotros y como eres el enano de Jofroj. Así que recomendada esa lectura, recomendada La Máscara de la Muerte Roja, La Máscara de la Muerte Roja, un Mm. cuentazo que para que se lo coman en esta Espectacular. pandemia, porque habla de precisamente la peste bubónica, ¿no? Que un recuerdo de Poa del pasado. Los cuentos ya mencionados acerca de los crímenes de la calle Morgue, y una última que es que por más de que suene pesado, siempre es hermoso regresar a aquel clásico poema que hemos recitado del Cuervo de Edgar Allan Poe, porque una lectura que hemos dado a los 15 años no es la misma que damos cuando tenemos 30 o más, Exactamente, sí. y podemos encontrar cosas maravillosas. Ahora tú. Exactamente, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con los textos que recomendaste de Edgar Allan Poe. La verdad que no me acordaba de La Máscara de la Muerte Roja, es verdad, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Es un cuento maravilloso que yo lo leí en algún momento cuando estudiaba inglés, que me lo habían dado para leerlo en inglés. Me habían dado ese cuento y me habían dado también El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que los leí a ambos en inglés. Y la verdad que me encantaron los dos, especialmente la Máscara de la Muerte Roja. Y con respecto a Stephen King, bueno, hay muchísimos libros para elegir, para empezar a leerlo. Pero yo creo que un libro que realmente, si alguien nunca leyó Stephen King y quiere empezar a leerlo, creo que un excelente libro es Carrie, que creo que es su segundo libro.
que es una novela que está atravesada por fenómenos paranormales y está ambientada en lo que es el ambiente escolar de Estados Unidos de la década del 70. Un poco lo que comentaba en la primera parte del Café Literario, ¿no? Stephen King escribe mucho de parte de lugares cotidianos y de esos lugares cotidianos se va tornando todo como muy terrorífico. Y este creo que es un excelente ejemplo. Creo que para empezar a leer a Stephen King yo recomiendo Carrie. También recomiendo dos clásicos como son Cementerio de Animales y Misery, que son extraordinarios, muy superiores a las películas. Y también recomiendo otros dos libros de Stephen King que son un poco más cercanos a nuestra época, que es Un saco de huesos, que es una novela de fantasmas que está excelentemente bien escrita, Un saco de huesos. Y también otro libro que recomiendo de él es Blaze, que Blaze es una historia que él había escrito en los años 70, que él comentaba que cuando la escribió había disfrutado mucho escribirla, pero cuando la leía no le convencía y la dejó en un cajón durante 30 años y recién a fines de los 90, a principios del 2000, él se decidió a aumentar la edición, a corregirla y a sacarla. Blaze es una novela que no es de terror, sino es de suspenso, que a mí particularmente es una novela que no podía parar de leerla. No podía parar de leerla. Era una novela que yo ya me tenía que ir a dormir y no podía parar de leerla. Era increíble. Así que esos son mis recomendados de Stephen King. Recomiendo Carrie, recomiendo Cementerio de Animales, recomiendo Misery, recomiendo también Un saco de huesos y recomiendo también Blaze. Pero bueno, también hay muchos libros. La hora del vampiro, It también es una excelente obra para, no para, por ahí para empezar a leer a Stephen King, pero sí para, ya cuando empezás a leerlo, llegar a It creo que es importante. Y Así también que para bueno, un público que básicamente ya es eso. bastante lector, que ya es porque IT es bastante amplia, ¿no? Bastante vasta, ¿verdad? Sí, exactamente, Y bueno, exactamente, y sí. ahora viene creo que dado por finalizado esta primera o esta segunda etapa del café literario, pasamos a lo bueno. Tú me comentaste en la semana, Pablux. Yo, paréntesis, ¿te parece que seguimos la conversación hasta que mi celular muera y a partir de ahí retomamos? Porque estoy creo que en 10% o algo así. ¿O prefieres Oh, que... no, me preferiría que cortemos para que no se nos corte lo que sigue. Entonces, a todos quienes están viendo, a arroba Oriana del Carmen 21, a los amigos de Café de Lobos, a Carlos Céspedes, a es arroba Irie Carlos, que nos ha seguido desde la anterior. Querido Carlos, te lo voy a presentar a Pablux, tenemos que conversar. A Andrew, a Sofía, a todos, pues nos estamos conectando en breve y muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a hablar, vamos a narrar nuestros cuentos de terror Así es, nos vemos en 5 minutos. en 5 minutos.